Hola, ¿qué tal? A ver, tenemos un comentario interesante de Juan Carlos Sauma Haddad. ¿Cómo se explica que la inteligencia occidental al servicio de los grupos corporativos se haya equivocado tan groseramente con Rusia e Irán? Bueno, ciertamente parece que el error estratégico, pues, o los dos errores estratégicos han sido graves, ¿no? Vamos a ver. Independientemente de razones técnicas, operativas, de organización interna que podamos identificar, ¿no? Yo creo que aquí hay dos temas, ¿no? Uno puede ser de soberbia, ¿no? Que es algo que nos afecta a todos de alguna forma, ¿no? Esta forma de pensar en la que damos por supuesto que Occidente hace las cosas bien y fuera de Occidente se hacen mal. Y que muchas veces nos dejamos llevar por la propaganda, incluso los responsables políticos se dejan llevar por la propia propaganda que ellos hacen. Y muchas veces se ha dicho en los últimos años que esa propaganda tan manipuladora y tan unívoca, sin matices, de Occidente, pues que está siendo una trampa para el propio Occidente, ¿no? Es decir, porque muchas veces estamos alimentándonos de nuestras propias mentiras, ¿no? Entonces puede haber un problema de soberbia en el sentido, bueno, soberbia en el sentido de dar por supuesto que en Occidente, en Estados Unidos, las cosas se hacen mejor y sobrevalorar, ¿no?, la capacidad de Occidente y también de mala información, en el sentido que comentamos, ¿eh? Es decir, independientemente de los datos que un operador o un servicio de inteligencia concreto consigue por sí mismo, todos los operadores viven en un contexto emocional o informativo externo, ¿eh?, que se va acumulando durante años y que puede distorsionar su forma de acercarse a los problemas. Bueno, eso por un lado. Y el otro aspecto a tener en cuenta es, de alguna forma lo mencionas tú, ¿no?, cuando dices al servicio de los grupos corporativos, ¿no? Ese segundo aspecto sería el pánico en el que están estos grupos corporativos frente a un mundo emergente que no solo está situándose por encima de ellos, les está haciendo perder el control del mundo, pero además con un modelo anticorporativo fundamentalmente liderado por Rusia y por China, que les está cuestionando en el propio Occidente. Es decir, su propio futuro está en cuestión. Su poder, su riqueza, su seguridad personal incluso, ¿no? Y ante esa situación de pánico, bueno, primero, es fácil adoptar decisiones de excesivo riesgo. Si en principio el planteamiento puede ser que algo hay que hacer, ¿no? Es decir, si no hacemos nada, el mundo emergente va avanzando, nos come. Luego tenemos que hacer algo. Y entonces ese punto de partida ya es un prejuicio a la hora de tomar decisiones, ¿no? Tenemos que hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? Pues tenemos que, ¿no? Hay que impedir, hay que someter a Rusia a toda costa. Entonces ya las opciones son cómo someter a Rusia. No se discute ya el que haya que someter a Rusia o no, sino hay que someter a Rusia a toda costa porque, entre otras cosas, porque tiene un efecto contagioso. Está teniendo una influencia política e ideológica cada vez mayor en Occidente y esa influencia se va a disparar si no le sometemos. No te digo nada si ganan la guerra en Ucrania, ¿no? Esa influencia que ya es de un 20, un 30, un 40% de la población en muchos países. Y ya sabéis que España es la excepción, ¿eh?, entre los grandes países europeos, donde apenas se mueve nada fuera del partido único, ¿eh?, de ese partido único en el que están los que dicen que son de izquierda, de derecha o de centro, pero que es mentira, ¿no? Bien, hay que hacer algo contra eso, para someter a Rusia. Entonces ya las opciones son cómo, cómo someter a Rusia. Entonces, de las que aparece mejor entre esas es por la que se apuesta, ¿no? Y entonces se descarta sistemáticamente el no someter a Rusia, ¿no? Algo parecido con Irán, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista israelí. Y, bueno, es que el sometimiento de Irán es algo imprescindible si queremos sobrevivir, porque nuestra pervivencia como nación
se basa en una hegemonía sobre Oriente Medio que hemos mantenido gracias a la hegemonía de Estados Unidos y que es incompatible con un Irán que tenga la fuerza que tiene en Oriente Medio y apoyado por los países emergentes, unos países emergentes que que ya han cuestionado la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que hacer algo contra Irán, hay que someter a Irán como sea, con lo cual ya el análisis está distorsionado, ¿no? Entonces el equivocarse ya en ese análisis ya tan condicionado, pues es mucho más fácil, evidentemente. Tienen que sus análisis tienen que llegar a la conclusión de que hay algo que se puede hacer para someter a Rusia o hay algo que se puede hacer para someter a Irán. Bueno, para dar un par de apuntes, seguramente pues los servicios de inteligencia de los distintos países ya habrán hecho una interpretación más detallada de por qué han fallado tan radicalmente en esa estrategia que tenían preparada para someter a Rusia. Pensaban que una vez que Rusia entra en Ucrania ya han caído en la trampa y entonces con toda la infraestructura defensiva que hemos preparado a todo lo largo del Donbass, con un ejército ucraniano de 700.000 hombres perfectamente entrenado por la OTAN durante 8 años, Rusia se va a estancar. Se va a estancar en Ucrania y además con las políticas de sanciones vamos a destruir su economía, ¿no? Bueno, pues evidentemente no ha sucedido ni lo uno ni lo otro. Hay un factor concreto que es muy posible que no hayan valorado suficientemente, el de la opinión pública. Que el hecho de que la opinión pública en Irán o en Rusia no tiene nada que ver en este sentido con la occidental, ¿no? Y es una opinión pública mucho más resistente, que es capaz de seguir apoyando a su gobierno, que confía mucho más en sus gobiernos y es capaz de seguir apoyando al gobierno frente a las dificultades, ¿no? Mientras que en Occidente, con razón, tenemos una desconfianza estructural con respecto a nuestros gobernantes y estos pierden la confianza mucho más rápidamente. Bueno, ya te digo, por aportar algunas ideas. Si quieres algo más concreto, pues podemos profundizar. Bien, acordaros por favor de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, ya sabéis que es gratuito. Y dejarnos preguntas o comentarios. Gracias por seguirnos, hasta la próxima.